Y ahora nos vamos a la marca de los olímpicos. Este apellido lo dice todo. Samaranch. Liche, su invitado. Pues Julio, estamos con José Antonio Samaranch, vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional en representación de España desde el año 2016, porque a finales del mes de marzo, precisamente una noticia, esto fue exactamente el jueves 26 de marzo, una noticia del Comité Olímpico Internacional hablando de una nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico. Para esto vamos a ampliar un poco con José Antonio. Muchas gracias por atendernos a esta hora en 6 AM W de Caracol Radio. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, José Antonio, bueno, y es que supimos de la noticia en donde a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, solo las mujeres biológicas podrán competir en ella. Esta es una norma que precisamente habla de la protección de la categoría femenina. Ya sabíamos un poco de lo que había sucedido en años anteriores, esta polémica que se había generado, y ahora el Comité Olímpico Internacional nuevamente protege a la categoría femenina. Bueno, era algo que había que hacer, que había habido muchísima discusión y había salido mucho del entorno de lo que el Comité Olímpico Internacional tiene responsabilidad, que es el mundo del deporte y de la competición. Pero había que ordenarlo y poner un poco en su sitio el defender lo que en el deporte significa una competición que sea justa, equitativa, que respete a todos los participantes y que además no sea peligrosa en su ejecución, sobre todo con las categorías femeninas. Era muy difícil porque combatían dos derechos prácticamente fundamentales, uno en el mundo de la sociedad, que es el respeto por encima de todo a la comunidad trans y a las decisiones personales que la gente, los jóvenes o mayores, puedan tomar con su vida. Y eso que se llama el derecho a elegir el género y poderte definir de un género u otro libremente y según lo que cada ser humano pueda entender. Y es un derecho bien establecido y que desde luego nosotros en el Comité Olímpico tenemos que respetar y respetamos de una manera entusiasta. Pero por otro lado, y mucho más cerca de nuestras obligaciones, está el garantizar que las competiciones son justas y son equitativas y están equilibradas. Y por lo tanto, y dentro de estos dos grandísimos derechos, el que está más cerca de lo que nosotros podemos hacer, más cerca de nuestras responsabilidades de cara a la sociedad, es el tema de la competición justa, equitativa y con suficiente protección. Y por lo tanto hemos tenido que hacer un análisis profundo, científico, no político, para llegar a buscar una solución ante esta paradoja entre estos dos grandes derechos. Y nosotros creo que hemos tenido que tomar las decisiones justas que nos corresponden. A otras instituciones internacionales les corresponde tomar las decisiones sobre la discusión sobre la posibilidad o el derecho de cada individuo a elegir su propio género. Sí, José Antonio, a mí me gustaría preguntarle por esa justificación que acaba de decir, y es si existe una base científica para que existan esas exclusiones. ¿Cómo se desarrolla esa base científica? Bueno, esa base científica está basada en un gen. No me pregunte a mí los detalles técnicos porque no soy biólogo, ni soy médico, ni nada. Yo soy un economista, un ingeniero. Por lo tanto, no le podré decir exactamente los detalles. Pero sí que hay un método tremendamente poco invasivo que mediante un stab, que puede ser dentro de la boca con un pequeño algodón, se recoge una muestra y con esa muestra se analiza y la existencia o no de un gen o de una pequeña variación en un gen o de una pequeña variación la existencia de un gen exactamente te determina con una fiabilidad del 99,99% el sexo de la persona a quien se le ha hecho la prueba. Digo pero claro, también tenemos que tener en cuenta que hay casos que son de desarrollo sexual especial, donde de verdad es difícil determinarlo, pero son tan pocos que permite tomar la decisión de que cada vez que haya un caso positivo, un caso en el que no se deje competir a un atleta en esa categoría porque ha dado que es biológicamente un hombre, se pueda
revisar cada caso individualmente para ver si es uno de esos casos donde habría que tener otras cosas en consideración. Por lo tanto, la regla general es clara, es transparente, no es excesivamente costosa, prácticamente tiene un coste muy bajo, y además cada atleta la tiene que pasar solamente una vez en la vida. Y mantenemos además la posibilidad que en los casos extremos donde pueda generarse alguna duda, que son, repito, menos de un 1 por 10.000, en estos casos tienen la posibilidad de estudiarlo de nuevo y habrá un panel que lo tendrá que estudiar de una manera científica. Hemos llegado a estas conclusiones, no el Comité Internacional Olímpico ni la Comisión Ejecutiva, sino ha sido con un panel de médicos, científicos, psicólogos y especialistas que han llegado a estas conclusiones. Don José, la prueba que hacen precisamente es la SRY, que solo está presente en los hombres biológicos, la cual, como usted ha dicho, se tomará a través de saliva o sangre y deberá dar negativo. Pero en estas excepciones, atletas con diagnóstico de síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras diferencias, ¿cómo serán estudiados estos casos? ¿Hasta qué instancia? Porque también se habla de que los hombres o los atletas transgéneros XY deberán competir en categorías masculinas. ¿Cómo se hace esta diferencia entre quienes podrán competir con estas excepciones por categoría masculina o a quienes se les permitiría competir en la categoría femenina? Vamos a ver, el test genérico va a esclarecer el 99,9 largos por ciento de los casos. Y esto es un tema determinante, es un tema de biología y es un tema que te dice quién ha nacido biológicamente hombre y quién no. Esto, empecemos por ahí. Y por lo tanto, en la gran masa de los posibles casos que hay, que siguen siendo muy pocos, pero bueno, la gran masa de los que existen quedará resuelto con esto. ¿Dónde tendrán que competir? Pues mira, tendrán que competir donde la biología les ha indicado que tienen que competir. Y esto no es una suerte de discriminación, es que ese pequeña mutación, ese pequeño cambio en ese gen que demuestra biológicamente que alguien ha nacido hombre o no, el haber nacido biológicamente hombre tiene unas ventajas que se han cuantificado y en nuestro informe están reflejadas, dependiendo en qué deportes y qué tipo de esfuerzos físicos se tienen que hacer, pero las ventajas se cuantifican en porcentajes muy altos. Alguien que ha nacido hombre, que ha generado la suficiente testosterona y los huesos son más densos, los músculos son más potentes, todo eso va entre un 10 y un 20% como mínimo de ventaja física sobre los individuos que han nacido biológicamente mujer. Esta ventaja, que dices, bueno, pues ¿qué sería un 10%? Hay que tener en cuenta que las diferencias entre un atleta campeón olímpico y un atleta que no se clasifica para los Juegos Olímpicos, las distancias en su performance suelen ser muy, muy inferiores a esas cantidades. Por lo tanto, es necesario tenerlas. En los casos en que se presente una duda, que son los DSD y otros casos especiales, en esos casos se va a avisar y si se puede encontrar la manera de que esa persona o se demuestre esa persona por esta particularidad no tiene una ventaja competitiva, en ese momento podrá participar en la categoría femenina. José, ¿podría esta decisión de pronto abrir la puerta a la creación de nuevas categorías en el deporte en un futuro? O sea, por ejemplo, categorías mixtas o específicas. ¿Cómo se definen esos criterios que no tengan que fragmentar la competencia y pues que tampoco afecte el espíritu olímpico? Vamos a ver. Las categorías femeninas se crearon tarde, no, desde luego mucho antes de que los Juegos Olímpicos de la era moderna, pero son categorías pensadas para proteger a la mujer y que pudiera competir. El deporte como una actividad de desarrollo de la persona es algo muy antiguo y que ha funcionado y que se ha ido perfeccionando con los años y con los siglos. La verdad es que la mujer quedaba un poco excluida de ese desarrollo y por eso se crearon las categorías femeninas. Hoy en día, si permitiéramos que las categorías femeninas estuviera abierta a hombres biológicos y a mujeres biológicas, estamos amenazando
el desarrollo futuro, ya no solo de las campeonas olímpicas y la equidad en la competición. En el momento que las chicas no puedan aspirar o tengan grandes dificultades para poder sobresalir en sus propias actividades deportivas por la existencia de individuos que tienen una carga muscular y una densidad ósea muy, muy superior a ellas, lo que estamos haciendo es poner en peligro todo el desarrollo de muchísimos, muchísimos años, como digo, siglos, para que la mujer se incorporara completamente al mundo del deporte. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que así tiene que ser. Porque la manera de hacerlo es que nosotros, en el Comité Olímpico Internacional, en las pruebas deportivas, no se compite por género. Eso es lo que hay que entender. Nosotros no competimos por género. Aquí se compite por sexo. Y los sexos son los que son. Que hay una parte en línea muy estrecha, muy pequeña y muy fina en medio que crea problemas que son de difícil determinación, desde luego, y esos mismos se tratarán de una manera especial. Pero la gran mayoría de la carga de trabajo es que por la equidad de la competición y por la salvaguarda física en los deportes, sobre todo de combate, de las mujeres, ellas tienen que competir entre ellas desde un punto de vista biológico, no desde un punto de vista de género. Es el señor Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico, a propósito de esta, diría yo, trascendental noticia. Cambia el mapa del deporte precisamente con la inclusión de género. Señor Samaranch, gracias por atendernos y aprovecho para recordar que en el Comité Olímpico tenemos un colombiano, Luis Alberto Moreno. Señor Samaranch, muchas gracias por su tiempo. De acuerdo, muchas gracias a ustedes.